Continuamos con el foro. Nuestros ponentes de esta mesa, a los que agradecemos su presencia hoy aquí en Donosti con todos los auditores del País Vasco, nos van a acercar en primer lugar a los sectores de oportunidad de inversión y de empleo que existen en la actualidad. Para a continuación, nuestro segundo ponente nos hará un análisis de la evolución económica en los últimos años, así como de cuál puede ser la previsión del futuro cercano. Nuestro primer ponente, don Javier Ormazábal, agradecemos su presencia aquí con nosotros. Eskerrik asko, Javier. Nos va a realizar una identificación detallada de aquellos proyectos de negocio que, basados en el conocimiento y la tecnología, pueden ser la base del ansiado crecimiento económico. Aunque conocéis a ambos ponentes, por glosar un poco la biografía y experiencia profesional de Javier Ormazábal, os diré que es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco, ha desarrollado sus estudios en la London Business School y en el IS Business School. En experiencia profesional, Javier ha desarrollado su carrera profesional en la empresa familiar y actualmente ostenta el cargo de presidente de Velatia, cuyas marcas principales son Ormazábal e Ikusi. Durante su gestión al frente de Ormazábal, la compañía se ha convertido en un grupo industrial, aumentando su facturación de 50 millones de euros a más de 550 millones de euros y cuenta con una plantilla de 3.000 personas en todo el mundo. En septiembre de este mismo año fue elegido presidente de Tecnalia. Tecnalia es el centro privado de investigación más importante de España y el quinto de la Unión Europea, con una plantilla de más de 1.450 profesionales altamente cualificados, una facturación de 110 millones de euros y con 4.000 empresas clientes. Además, durante el 2010, el grupo Ormazábal y el propio Javier fueron condecorados por el Gobierno vasco con la distinción Lan Honari. Gracias al compromiso de cada una de las personas que forman parte de Velatia, Javier Ormazábal ha logrado posicionar a la empresa familiar creada en 1967 como uno de los líderes mundiales de equipamiento eléctrico de media tensión, compitiendo con grandes multinacionales. Lo dicho, Javier, muchas gracias por aquí. Eskerrik asko y cuando quieras. Sí. A ver, sí. Bueno, Egunon, en primer lugar, muchas gracias a los convocantes y a la diputada por acompañarnos. Un matiz, pues lo que ha dicho Gustavo, parece que lo ha escrito mi madre. Yo no he llevado nada a ningún lado. En todo caso, puedo haber no interferido lo suficiente como para estropearlo. Las empresas son personas, son equipos y yo creo que a veces es bastante con no entorpecer las capacidades de la gente. Me encanta estar en un foro en el que mayoritariamente no seáis ingenieros, porque me da dos ventajas. Una, no tengo por qué hablar técnicamente, y la otra es que normalmente no soléis hacer muchas preguntas sobre temas que yo desconozco, así que me entenderéis bien. Y lo otro, lo decía con Javier, con Gustavo anteriormente, que a veces se ve a los auditores como gente muy pasiva, muy receptiva, muy discreta, muy prudente, pero en realidad sois gente que conocéis muy bien lo que ocurre en las empresas, que tenéis una visión muy amplia y muy plural. Y yo lo que sí que pido a mis auditores, aparte de que cuando dan malas noticias las den con suavidad y las buenas las resalten, lo que les pido es que actúen también como aconsejadores y asesores. La visión que tenéis puede ayudar mucho a los empresarios, a los directivos, a identificar las cosas de otros puntos de vista, y lo que os diría es que una parte de la contribución de valor que tienen sobre todo personas que tendéis a llevar años en las empresas, que las conocéis bien, veis cómo se han ido cumpliendo y no cumpliendo desde las previsiones hasta las realidades. Tenéis una capacidad para aportar una visión distinta y valiosa que a veces no la dais por prudencia y que yo por lo menos animo a todos a que os la pida y a vosotros a que la deis. Bueno, y con esto empezamos. La verdad es que pido disculpas porque no creo que me voy a ceñir mucho al título, entre otras cosas porque estando Joseba aquí, lo de las tendencias y el horizonte económico lo tenemos más que cubierto, así que esa parte me la saltaré. Y lo único que vamos a intentar plantear desde la perspectiva de Tecnalia, que es desde la que estoy principalmente hoy aquí, es de explicaros dónde existen o dónde percibimos nosotros desde la perspectiva del centro tecnológico que existen retos globales. Como retos globales son necesidades no satisfechas y las necesidades no satisfechas ofrecen oportunidades. En ningún caso voy a valorar si son fáciles, difíciles, complicadas o no, pero desde luego oportunidades existen, como decía Elena Franco hace un momento. Las crisis
son cambios bruscos y los cambios ofrecen oportunidades, ¿no? Por poneros un poco en situación, Tecnalia es un centro tecnológico, es un centro tecnológico de investigación, es relevante por su tamaño, es relevante por sus capacidades y contamos pues, directamente en plantilla con cerca de 1.500 personas, facturamos aproximadamente 110 millones de euros y lo que es más importante, tenemos contactos, tenemos relaciones con 4.000 clientes y también tenemos 200 socios, que son los que nombran el patronato, que nos permiten tener una visión de la realidad empresarial de Euskadi pues bastante rica y que yo me gustaría intentar trasladarlo en la perspectiva que nosotros la vemos, ¿no? Es difícil entender Tecnalia sin nuestra misión. Y nuestra misión es sencilla, es transformar el conocimiento en PIB con la coletilla de que es para mejorar la calidad de vida de las personas, creando oportunidades de negocio en las empresas. Tecnalia tiene una cierta fijación con actuar como una empresa y de hecho en cierta medida lo es, pero realmente es una fundación, un centro tecnológico. Tenemos la obligación y el compromiso de mantener y acrecentar nuestro fondo fundacional, pero tenemos otras necesidades que son tan prioritarias como el resultado y que se reflejan en esta misión. Y entonces, de nada serviría que generáramos muchos recursos en términos de EBIT, EBT o cualquiera de los parámetros si no estuviéramos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas y creando oportunidades de negocio para las empresas en los entornos en los que estamos instalados. Nosotros le damos mucha importancia a esta misión. Nuestro lema Tecnalia es Inspiring Business y es también importante entender que supone un nuevo enfoque de lo que es el concepto de centro tecnológico o por lo menos de lo que eran los centros tecnológicos que, como sabéis, se fusionaron allá por 2011 para constituir lo que es actualmente Tecnalia Research and Innovation. Inspiring Business es básicamente identificar y desarrollar oportunidades de negocio a través de la investigación aplicada y para eso estamos tomando medidas que cambian sustancialmente algunos de los criterios, algunos de los principios de funcionamiento de lo que es Tecnalia, que luego os trasladaré. Aprovecho para felicitar, yo siempre que tengo la oportunidad, a cualquier organización que desarrolla o avanza en procesos de fusión, primero le reconozco el mérito de abordarlo y me parece fantástico que haya procesos y que funcionen porque hoy en día estamos hablando cada vez más de colaborar y las fusiones me parecen un ejemplo de aunar esfuerzos para desarrollar objetivos comunes. Así que enhorabuena por la fusión. Veo que os falta uno, pero bueno, eso siempre lleva su tiempo. Como os he dicho, el contexto macroeconómico lo va a detallar con toda seguridad Joseba mucho mejor que yo. Y lo otro que todos lo conocéis o tan bien o mejor que yo, porque solo escuchando la radio cuando coges el coche y no hay una mala noticia que te consuma la emisión, pues tienes una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Sí que es verdad que, como siempre, pero yo creo que esta vez más, el entorno es extraordinariamente complejo y difícil de leer en términos racionales, ¿no? Y yo creo que es una cuestión importante entender que no solo están cambiando las magnitudes de la economía y no están solo cambiando los flujos y el famoso flujo norte-norte-norte, sur-sur-sur, bueno, son reflejo de los datos, ¿no? Pero también están cambiando la forma de hacer. A medida que ciertas culturas van adquiriendo protagonismo digamos, en la generación de valor o en su peso económico, están cambiando algunos paradigmas de cómo se hacen las cosas bien hechas, ¿no? Tradicionalmente el mundo occidental ha tenido visiones un tanto académicas, un tanto racionales respecto a qué es hacer bien una cosa, planificar la ejecución, todo tiene un proceso que tiene que ver con un proceso racional que en el mundo está cambiando, es decir, el mundo, la realidad, lo que nos da, lo que genera éxitos y genera fracasos es entender un mundo que es paradójico y contradictorio. Y ese es uno de los grandes retos que tiene el ver, en mi opinión, en modesta opinión, el mundo de la globalización. Hago un matiz. Yo hablo como si tuviera la verdad. Ni yo me creo que tenga la verdad, pero no soy capaz de corregir mi tono. Así que mis opiniones son puras opiniones y, por supuesto, estoy dispuesto a escuchar otras más valiosas, ¿no? Me han pedido al principio, y lo haré en este momento, que haga algún comentario sobre el tema de internacionalización o exportación. Ahí casi me pongo más la gorra del grupo industrial que dirijo, que tengo el placer de dirigir y que tiene por lo menos bastantes años de experiencia en lo que es salir al mundo a vender, salir al mundo a aprender
y ya que este es un foro muy discreto a aprender y a copiar, lo hacemos desde mucho antes. Creo que el mensaje de internacionalización es evidente. Solo se puede sobrevivir cuando tienes mercados. Si el mercado interno, que en general está ocurriendo, no existe, tienes que buscar otros mercados. Esos mercados pueden estar más o menos lejos, pueden ser más o menos grandes, pero en la coyuntura actual y desde hace unos cuantos años, los mercados para la mayoría de nuestras industrias no se encuentran aquí en nuestra cercanía. Ahora bien, dos apuntes de nuestra experiencia. Internacionalizarse es extraordinariamente caro y tiene sentido lanzarse a procesos de internacionalización cuando tienes necesidad de ello, pero también cuando tienes capacidad para afrontar los reveses que la internacionalización te va a generar. El mundo está razonablemente atendido, cambia el nivel de competencia, cambian las reglas de juego, cambian las prioridades. Y nosotros, que creo que hemos hecho las cosas razonablemente bien, en el camino, si os voy contando la cantidad de cosas que nos han costado mucho dinero, que nos han costado tiempo, que hemos tenido que cambiar, diríais, joder, suerte que empezasteis en el 92 a salir por el mundo y que del 92 al 2008, pues básicamente con la pequeña, comparada con la actual crisis del 91, 92, 93, pues te ha acompañado el mercado doméstico y has podido generar recursos para invertir en internacionalización. Si no, desde luego, las cosas que hemos hecho no habríamos podido abordarlas. O sea, hoy no nos podríamos plantear iniciar un proceso de internacionalización de la manera que lo hicimos en el año 92. En cualquier caso, nos alegramos mucho de haberlo hecho y de haberlo hecho en el momento que se hizo. La exportación también tiene sus dinámicas. Yo creo que como salida de emergencia tiene más sentido iniciar la andadura internacional exportando que buscando desarrollar filiales, adquisiciones y ese tipo de cuestiones que difícilmente tienen más rentabilidad a corto y medio plazo que el crecimiento orgánico. Y sobre todo mi sugerencia o mi consejo es que las acciones se tomen de manera muy enfocada. Nosotros teníamos una dinámica de funcionamiento. El negocio eléctrico es un negocio que tiene clientes de referencia muy potentes y muy cómodos a la hora de encontrar referencias. Cuando nosotros salimos al mundo tuvimos una dificultad, que es que mientras nos desarrollábamos a nivel nacional, nuestras referencias eran Iberdrola o Iberdrola, Endesa, etcétera. Esas empresas no dieron el paso a la internacionalización en ese tiempo y tuvimos que ir al mundo a buscar clientes nuevos en países distintos con criterios de funcionamiento distintos. La verdad es que fue muy complicado. Ahora nos ayuda mucho el hecho de que compañías locales estén yendo por el mundo porque sí que te dan... Es distinto ir a un cliente conocido que ir a un cliente nuevo. Y para ellos también. Sobre todo cuando estás buscando un cierto nivel de liderazgo. Mi sugerencia es siempre enfocar mucho y mi sugerencia es no hacernos mucho caso a los que estamos por el mundo en los países muy grandes. China es enorme, la India es enorme, Rusia es enorme, México es muy grande. A veces no se necesitan 1.000 millones de facturación para salir adelante. A veces necesitas medio millón de euros para arreglar la cuenta, para sacar la cabeza del agua, 1 millón y demás. Y eso a veces se encuentra en mercados muy pequeñitos que igual incluso no tienen la atención de los grandes competidores y pueden ser más atractivos desde el punto de vista del corto plazo, ¿no? Y dicho eso, deseando que todos los que desarrollen proyectos de internacionalización tengan mucho éxito, con lo cual también redundará en las empresas de servicios que les darán servicios de más valor añadido, pues paso otra vez a la parte de Tecnalia, ¿no? En el mundo en general hay una problemática siempre entre la identificación de los retos, de los problemas. El término problemas, digamos, a mí no me gusta mucho, pero la tecnología a menudo dedicamos muchos recursos a solucionar problemas o abordar retos desde el punto de vista de la tecnología y hay un buen nivel de inversión. Es decir, en concreto, pues el País Vasco, pues la comunidad autónoma está invirtiendo por encima de la media europea en temas de I+D, pero existe eso que se llama el Valle de la Muerte, o eso es lo que llaman en Tecnalia, yo no lo había oído decir hasta entonces, que es cómo paso a convertir inversión en tecnología, en I+D, en valor en términos de PIB. Y es algo en lo que la eficacia de ese proceso no es la que debiéramos tener y es un área de mejora en la que todos tenemos que implicarnos, porque un problema es tener menos recursos y eso igual no podemos gestionarlo de una manera autónoma,
pero gestionar mejor los recursos que tenemos, orientar mejor las iniciativas, donde el recurso es escaso, pues siempre hay que gestionarlo con más eficiencia, ¿no? Y a veces igual deberíamos de estar concentrándonos desde las universidades hasta las empresas en proyectos que tengan una rentabilidad más clara o una perspectiva de rentabilidad quizás a más corto plazo, porque a veces la inversión a muy largo plazo en investigación pura pues está muy bien, habla de nivel país, pero a veces, en mi opinión, puede ser un poco cosas que te retraen muchos recursos y que a veces no generan un retorno en momentos en los que los recursos son tremendamente escasos. La labor de Tecnalia es cubrir ese hueco. Y una de las herramientas que Tecnalia ha creado para cubrir ese hueco es Tecnalia Ventures. No voy a explicar el cuadro, básicamente. Simplemente decir que Tecnalia Ventures es una iniciativa para desarrollar nuevos negocios a partir de ideas, a partir de tecnología, a partir de conocimiento, en la que Tecnalia hace la labor de identificar y valorar tecnologías, por simplificar, oportunidades de negocio que pasan por delante de nosotros y que no tienen, digamos, presencia en el mercado en ese momento. Y lo que hacemos es trabajarla hasta que se puede constituir como una startup y buscamos a alguien que sea nuestro socio para convertirlo en una empresa en caso de que sea un proyecto exitoso. Tecnalia no somos empresarios. Tecnalia somos un centro tecnológico en el que a veces surgen cosas que pensamos que pudieran dar respuesta a necesidades de mercado y que no están cubiertas por ningún fabricante. Entonces, Tecnalia Ventures, la idea es decir, bueno, vamos a hacer el trabajo hasta colocarlo en posición de presentárselo a gente que esté en el mercado, a empresas, a empresarios, a agentes que puedan desarrollar el proyecto y acompañamos durante el periodo que sea necesario o que tenga sentido para nosotros, ¿no? En estos momentos mantendremos vivas unas 20 iniciativas empresariales con participaciones por parte de Tecnalia en 17 de ellas y aunque la facturación es modesta, pues bueno, pues 10 millones y pico de euros de facturación en iniciativas de este tipo, más bien startups, que su sentido es que luego sean, digamos, impulsadas por quien tenga el espíritu emprendedor o el espíritu empresarial, pues me parece que es significativo y que también es un cambio en Tecnalia en el sentido de decir, bueno, hay que dar un paso adelante, todos tenemos que contribuir a generar valor, a convertir en PIB, y esta nos parecía una línea que podía ser realmente interesante. Como lo que se me pedía era que intentara plantear un mensaje en la medida de lo posible positivo o esperanzador, sí trasladar que Tecnalia está investigando en proyectos muy atractivos. Desde el punto de vista nominativo estamos implicados o trabajamos para superar los desafíos de la humanidad. Y luego a partir de ese titular tremendamente atractivo, pero que también es podría sonar un poco prepotente, pues vamos a cuestiones concretas donde pensamos que tenemos capacidad para aportar, ¿no? Pero sí que creemos que donde existen este tipo de desafíos existen oportunidades. Que nuestro tejido empresarial, industrial y de servicios es capaz de plantearse retos ambiciosos, que los retos ahora se tienen que plantear en términos, en nuestra opinión, en mi opinión por lo menos, en términos globales, aunque luego la aplicación, el objetivo de la aplicación tenga un sentido más cercano. Y vemos que hay 7 ámbitos por lo menos 7 ámbitos a los que Tecnalia presta especial atención y en los que en todos ellos hemos puesto en marcha o estamos a punto de poner en marcha una iniciativa nueva en términos de constitución de una empresa, una alianza o hemos desarrollado alguna patente que estamos poniendo en valor. Entonces, en el ámbito de la industria y el concepto de la fábrica del futuro, creo que hay que entender que todos los países desarrollados están tomando medidas fuertes en el sentido de reforzar su posición industrial. El país que fabrica tiene más posibilidades de crecer, tiene más posibilidades de aguantar los tiempos complicados y tiene más posibilidades de generar valor en toda la cadena de valor. Otra cosa es qué tipo de cosas vas a fabricar, en qué sectores vas a estar presente y qué va alineado con lo que es la estructura de país. Si consigues tener una industria que fabrica o que suministra bienes y productos de muy alto valor añadido, pues podrás soportar lo que una sociedad demanda a un nivel relativamente alto. Si vas a competir solo en términos de costes laborales o en términos de precio
que también es un ámbito de negocio perfectamente defendible, pues lo que queda para la sociedad en términos de calidad de vida, pues probablemente no sea exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, que hay iniciativas muy potentes en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Japón, de cara a reforzar su estructura empresarial. En Estados Unidos es curioso la iniciativa de retornar fabricación a Estados Unidos, no solo retornar negocio, retornar las fabricaciones. El nivel de inversiones que Estados Unidos está planteando en crear centros tecnológicos, empresariales, industriales es tremendo. Francia acaba de lanzar un proyecto para desarrollar unas líneas estratégicas, de las cuales algunas están aquí reflejadas, con participación de las grandes empresas francesas y con varios miles de millones de euros dedicadas al proceso. Es decir, que desde Tecnalia pensamos que la industria y la fábrica del futuro son áreas relevantes, que quizás, y eso también es una reflexión interna, en los últimos años, muy probablemente debido a la crisis, algunas de nuestras industrias no están comparativamente al nivel de competitividad tecnológica de procesos y de fabricación de valor añadido que estábamos hace 10 años, y eso, en el caso concreto de Velatia, yo diría que es cierto y estamos trabajando para reconducirlo. Pero existen retos y los retos pues los tenéis ahí. Pero es que desde el punto de vista de los sistemas y procesos de fabricación inteligentes, la robótica, tanto la robótica inteligente como la robótica colaborativa, y no hablamos de los brazos tradicionales, sino de elementos con capacidad de funcionamiento bastante autónomo. Y existen sectores y oportunidades que ahora mismo nuestras empresas, socios y clientes están trabajando, están desarrollando y perciben que hay posibilidades de desarrollo. Por supuesto, componentes de automoción, de aeronáutica, bienes de equipo, maquinaria, las TICs, etcétera, ¿no? Esto es la perspectiva de la industria como sector donde se puede desarrollar. Otra cosa es que la industria puede aportar capacidad diferencial en otros segmentos, ¿no? La iniciativa más reciente que se ha constituido, digamos, asociada a este concepto, es una iniciativa que de hecho es una alianza, es entre los socios ahí reflejados, está pues Astilleros Murueta, Tamoin, Velatia, Vicinay y Tecnalia como centro tecnológico, para crear estructuras flotantes para parques eólicos en entornos de gran profundidad, donde no puedes anclarte al fondo marino. Entonces esperamos tener en un año tener una maqueta operativa, y se está pensando en utilizar generadores de 5 megavatios. No es tanto el tema tecnológico, sino que el hecho de que hay empresas que se consorcian en proyectos de riesgo, que consumen recursos que son escasos para todos, pero pensando y trabajando en proyectos de futuro. Yo creo que es importante trasladar el mensaje de que las empresas que no hacemos las cosas por otro motivo que por ganar dinero, y de una manera me parece bastante razonable, siguen apostando, y apostamos en proyectos que pueden tener futuro, que pueden tener que esperamos que tengan futuro. En este proyecto yo estoy desde Tecnalia, estoy desde Velatia, pero son proyectos de riesgo y eventualmente pues pueden no salir porque no seamos capaces de llegar a tiempo, porque no seamos capaces de tener la solución tecnológica más competitiva, pero que no estamos animados y vamos a competir con los mejores del mundo en este tipo de cosas, ¿no? Otro de los ámbitos que nosotros tenemos identificados como ámbito de oportunidades, digamos, de necesidades globales, es el del transporte. Cuando hablamos de transporte sostenible, no estamos hablando solo desde el punto de vista medioambiental, estamos hablando desde el punto de vista de poder pagarlo, de poder costearlos, ¿no? Y los retos pues están desde la utilización de inteligencia, buscar sistemas de transporte que interactúen con las infraestructuras, con el entorno, con las personas. Es algo que existe, que se puede hacer. Es una cuestión de hacer que las tecnologías maduren lo suficiente, que los proyectos puedan desarrollarse con un coste razonable y puedan mejorar algunos de los problemas que en ese caso sí que son muy particulares en todo el mundo. No es lo mismo la problemática de transporte en una mega ciudad como puede ser Sao Paulo, en una ciudad de tamaño medio como pueda ser Bilbao, o una ciudad pequeña como puede ser, bueno, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, la ciudad multilocalizada. Vosotros sois discretos, ¿no? Hay cosas que no salen de aquí, digo. Bien, lo que quiero decir es que los retos están, tenemos empresas líderes en ámbitos de estas empresas y tenemos capacidad para abordar soluciones.
Que las soluciones sean la solución ganadora y que te desarrolles por el mundo, pues dependerá de muchas circunstancias, ¿no? Pero yo creo que este es uno de los campos donde, ya sea desde la perspectiva de tráfico, digamos, automoción, aeronáutica, del ferrocarril, el sector naval, que tan complicado está, pues tiene muchas perspectivas, hay muchos proyectos trabajándose, hay muchas ideas, pero está ocurriendo a nivel global. La gran diferencia es que las soluciones tecnológicas a este tipo de problemáticas van a competir diferentes soluciones a nivel global y la ventaja, lo bueno que tiene es que no hay soluciones ganadoras ahora mismo. Eso quiere decir que pudiéramos llegar, cualquiera de los que se metan en estos proyectos pudiera llegar a desarrollar. Una de las labores de Tecnalia es hacer de antena tecnológica y hacer también de soporte para las industrias que quieran colaborar con nosotros o que necesiten nuestra colaboración, la nuestra, de otros centros tecnológicos, etcétera. En este ámbito, pues Caprocast básicamente está hablando de una tecnología para la fabricación, digamos, de una manera muy competitiva y en series pequeñas de piezas ligeras en composites. La reducción del peso en los vehículos es un elemento de sostenibilidad muy claro, es reducción del consumo de los combustibles, etcétera. Bueno, pues es una iniciativa que tenemos desarrollada y en marcha, modesta, pero con un potencial, yo creo que bastante fuerte, ¿no? Otro de los sectores que por lo menos hace unos años era tremendamente popular y además España y en particular Euskadi eran relevantes y eso lo puedo atestiguar yo porque da gusto irte a Dallas, a la feria sectorial más importante en Estados Unidos de este sector, en cuanto decías, no, es que nosotros somos españoles, vascos o Iberdrola es mi cliente o demás, pues te miraban con respeto y te atendían de una manera de la que antes solo veías que trataban a los alemanes en algunos sitios, ¿no? Hemos sido líderes en este sector, todavía no hemos perdido el liderazgo, pero sí hemos perdido distancia. Este es uno de los campos donde no nos están comiendo el terreno los países emergentes a través de su competitividad en costes, de sus esfuerzos en I+D y de su avance significativo y de su capacidad por ser los dueños de los entornos donde se hacen estas inversiones, nos están recuperando terreno líderes mundiales. Y eso a mí me parece una pena y eso tiene más que ver con, digamos, no es una cuestión solo sectorial, sino en el sector país. Llegar al liderazgo, al reconocimiento del liderazgo en algunos sectores que tienen tecnología y que tienen futuro y perderlo porque no eres capaz de mantener el nivel de inversión y de apoyo o porque lo has desarrollado mal, pues es doblemente doloroso, ¿no? Es un campo donde todavía hay mucho recorrido y yo espero que las circunstancias vayan evolucionando para que no perdamos el ritmo en este campo de las energías renovables y todo lo que tiene que ver con las energías bajas en carbono, ¿no? En este sentido, pues hay un proyecto que se llama Oceantec, en el que lo que se ha desarrollado es un dispositivo de captación de energía de las olas en el mar, en offshore, y que, bueno, también es un proyecto a largo plazo. Estamos en la fase de prototipos funcionales, pero bueno, llevará su tiempo y es un proyecto pues también pues con un factor de riesgo porque muchos países, y digo países, no solo empresas, están desarrollando intentando desarrollar soluciones. Bueno, la solución más eficiente o las más eficientes serán las que funcionen y las que generen industria. Pero, repito, no estamos detrás de nadie en este campo, estamos compitiendo por ser de los primeros en el mundo en hacer sistemas de generación eléctrica, de generación basados en tanto en las olas como en las mareas, y eso quiere decir que tenemos oportunidades, ¿eh? Dependerá en buena medida de lo bien o lo mal que hagamos las cosas. No sé cómo voy de tiempo, supongo que razonablemente mal ya. Entonces, no hace falta esto, lo tenéis disponible. Bien, todos aspiramos a envejecer y a tener buena calidad de vida en cuanto envejezcamos. Es un sector que está creciendo significativamente, es un sector, por poner un ejemplo, que tiene mayor desarrollo en los países, perdón por la redundancia, desarrollados, en Occidente y demás. Luego, no todo es destino a países emergentes
y está habiendo una gran inversión a nivel global en todo lo que tiene que ver con autonomía de las personas mayores o con hándicaps o con problemas funcionales. Hay temas de la e-health, etcétera. Son bastante evidentes. Bueno, pues Tecnalia ha desarrollado en una iniciativa que se llama Iniciativa FIC, con una serie de empresas que han constituido un fondo para financiar un proyecto de generación de patentes a 10 años vista, y ha desarrollado un material que permite un montón de variedades. Entre otras, puede, inyectándole o quitándole aire de manera autónoma, adquiere rigidez o la pierde, lo cual, por ejemplo, para hacer sistemas de escayolas o sistemas de incluso para temas de usos de automoción se están valorando todas las opciones, pero básicamente el tener un elemento que, dándole a un pequeño elemento, adquiere rigidez para proteger y para sustituir a las escayolas, siendo reciclable y siendo reaprovechable, pues pensamos que tiene muy buena salida. Ha sido un premio premiado recientemente. Ha sido un proyecto premiado recientemente. Bueno, el mundo, casi da vergüenza hablar, el mundo digital e interconectado, está todo por hacer. Hay mucho hecho, está todo por hacer. La base de partida es muy importante. Hay que reconocer que hay un mundo en el que muy amplio, en el que no tenemos justificación razonable para plantearnos aspirar a liderazgos en este tipo de proyectos, pero existe mucho entorno de personalización, muchos huecos no cubiertos donde pueden dar salida desde empresas muy pequeñas a empresas muy grandes. Nosotros tenemos una iniciativa aquí que tiene básicamente es una plataforma en la que se pueden publicar y desarrollar videojuegos, ¿no? Entonces, esto para mis sobrinos y demás les va a gustar mucho más, sobre todo si les paso los mismos juegos. Pero es un sector que forma parte de la estrategia de muchos entornos a nivel global. El mundo del videojuego está sustituyendo en volumen, en tamaño a nivel de sector cultural al cine en muchos parámetros. Es decir, los niveles de inversión que te saca un Nintendo, cuando saca un nuevo juego de estos que no queda nadie vivo, pues son tremendamente importantes, ¿no? Bien, el futuro de las ciudades. A mí me gusta más tratarlo como los retos poblacionales, ¿no? Tenemos retos por la vía de las grandes ciudades. La concentración en las ciudades genera un problema en las propias ciudades que tiene que ver con la eficiencia energética, también tiene que ver con el transporte, como hemos visto antes, pero también tenemos una problemática asociada a que se está moviendo mucha gente de entornos rurales hacia las ciudades, y eso genera un problema sustancial, por ejemplo, de quién mantiene el entorno rural, que si no se trabaja y no se gestiona, el coste de evitar que se descontrole puede ser tremendo, ¿no? Entonces, también hay formatos, hay ideas, hay proyectos para que el éxodo hacia las ciudades se quede retenido. Uno de los motivos para el éxodo a las ciudades es la gente buscando oportunidades, ¿no? Y a ver, las oportunidades se dan porque en los entornos donde se encuentran no tienen energía, no tienen comunicaciones, no tienen buenas redes de transporte, y no pueden desarrollar proyectos económicos en cualquiera de los formatos que se puedan hacer. Pensemos en grandes zonas del mundo, que podemos estar hablando desde Brasil hasta México, hasta Perú, hasta toda África, donde hay posibilidades de desarrollar o de apoyar el desarrollo de economías locales en entornos no urbanos que limiten o eviten un éxodo excesivo hacia las ciudades, que es un entorno muy eficiente que hay que desarrollar, pero que a partir de un punto, en mi opinión, genera tantos problemas el exceso de desarrollo de las ciudades como la falta de desarrollo de las mismas, ¿no? Bien, en este ámbito, pues el proyecto en el que estamos implicados es básicamente, se llama LUIX, y tiene que ver con un sistema de iluminación que ahorra hasta el 80% del consumo por la vía de la utilización de luminarias inteligentes y también de sensores que hacen que solo se ilumine cuando tiene sentido. O sea, circular por calles o ver calles que están iluminadas cuando no hay nadie en las calles, pues a veces no tiene mucho sentido, si se puede evitar. Hay más iniciativas en este sentido en otros entornos, pero habrá que ver quién es capaz de dar una solución competitiva a proyectos de este estilo, que desde luego tiene un valor energético, un valor económico y un valor de sostenibilidad, y en algunos casos yo diría que también de calidad de vida, ¿no? Tenemos el reto del cambio climático, donde pues también sabemos que hay una
enorme cantidad de iniciativas en sectores no solo medio ambiente, sino también energía, construcción sostenible, el tema del tratamiento de los residuos, el reaprovechamiento de los materiales es un reto muy, muy importante. Y en este caso nosotros, Digimet es un inicio de la explotación de una patente de Tecnalia para, la no generación o el aprovechamiento o la recuperación de polvos de acería, en el que nuestro socio es un fondo de inversión privado que ha creído en el proyecto, en la posibilidad de la patente tenga salida, y serán ellos los que nos ayuden a poner esa iniciativa empresarial en el punto donde pueda tener, digamos, continuidad a largo plazo, ¿no? Por resumir, los líderes mundiales apuestan por la industria, por la tecnología, y lo hacen apostando y potenciando centros de investigación. Creo que la innovación y la industria son dos elementos muy, muy relevantes de cara a dar continuidad o dar posibilidad a los proyectos país. Mencionaba un directivo de gran empresa conocido mío que la internacionalización no es en sí un problema para las empresas, pero que puede ser un problema para los países, para los entornos urbanos. Yo creo que es muy importante el intentar paliar también la desindustrialización de las zonas, aunque a veces también es verdad que hacer buenas localizaciones internacionales de procesos productivos refuerza la capacidad en el país. Pero si se deslocaliza todo, es muy difícil mantener aquello que se decía: yo fabrico fuera, pero desarrollo y hago tecnología aquí. Todos los países tienen iniciativas para atraer industria, porque una vez que atraes la industria, atraes, por pura vía de la potencia del mercado, atraes todo lo que es el desarrollo. Al principio son personalizaciones, luego oficinas técnicas, luego son desarrollos. Al final acabas teniendo toda la capacidad de generar valor en el entorno donde tienes mercados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener cuidado, pero que a veces también es inevitable, porque todos los países que ofrecen posibilidades de desarrollo también te piden compromisos con el territorio. Bueno, ese es el balance en el que algunos países creen que a través de invertir en industria y en tecnología pueden balancear esos dos parámetros, desarrollar industria de valor añadido y a la vez poder tener modelos de internacionalización o de desarrollo internacional que sean aceptables por los países receptores, ¿no? No voy a ir mucho más allá. Creo que los retos aquí son los mismos. Tenemos que entender lo que es la globalización. Un consejo mínimo. Hablamos mucho de cambiar. Yo creo que a veces se trata de evolucionar. Si recogemos entendemos bien nuestras raíces, nuestra razón de ser, nuestro ADN, y lo que hacemos es evolucionarlo, creo que tenemos más posibilidades que si buscamos cambios radicales. Yo creo que normalmente las empresas están muy bien fundamentadas. El tema es que la adaptación, la evolución necesaria, el desarrollo de ciertas capacidades y competencias para abordar mercados distintos no debe, y en la medida de lo posible creo que no es bueno, que interfiera con mantener los principios, los fundamentales de las empresas y sus valores. Por supuesto, me toca pedir que se refuerce la inversión en I+D+I, porque se demuestra a largo plazo que los países que invierten en I+D+I, las empresas que invierten en I+D+I, tienen más éxito a largo plazo, son más estables y tienen más contribución al entorno donde están ubicadas. Y lo otro, pues recuperar que no es un tema en el que acciones individuales, ya sea de gobierno, de otras instituciones, de empresas, de centros tecnológicos, universidades, hace falta apostar por la colaboración, hace falta por aunar esfuerzos y buscar los enemigos fuera de casa, si es que hay enemigos, si no son solo rivales. Y bueno, pues un llamamiento a que todos trabajemos juntos. Perdón por haberme excedido de mi tiempo y bueno, muchas gracias otra vez a todos. Muchas gracias, Javier, por tu interesante exposición y adelantarnos los proyectos en los que Tecnalia está inmersa y que tienen una base tecnológica muy significativa. Muchas gracias. Eskerrik asko. A continuación, don Joseba Madariagan nos va a situar en lo que ha ocurrido en el mundo desde el punto de vista económico en los últimos ejercicios y especialmente en Europa, para intentar diagnosticar en qué punto nos encontramos actualmente y prever el futuro próximo de nuestro entorno geográfico y del resto de áreas. Le agradecemos, obviamente, y nuevamente a Joseba estar aquí con nosotros y, aunque le conocéis, os voy a intentar también glosar parte de su currículum vitae.
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, máster en Gestión Avanzada por la Universidad de Deusto, máster universitario en Economía Aplicada por la UNED. Es director de estudios de la Laboral Cucha. Además, es profesor en la Universidad de Deusto en materias de finanzas, macroeconomía, economía regional, estadística. Adicionalmente, es autor de varios libros relacionados con dichas áreas mencionadas, además de autor y coautor de una treintena de artículos científicos en revistas y medios especializados. Asimismo, Joseba Madariaga es colaborador habitual en medios de comunicación, así como impartiendo conferencias como la de hoy. Cuando quiera, Joseba, muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko, muy buenas. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación. Yo creo que hoy tengo la suerte de estar rodeado de amigos, a quienes conozco, no porque yo sea auditor, sino que tengo bastante relación con el instituto, ¿no? Me han dado media hora, sabiamente, porque, como ustedes saben, con los tiempos en los que corren, hablar de macroeconomía puede llegar a amargar la mañana a más de uno, ¿no? Entonces voy a intentar hacer un pequeño boceto, un recorrido muy sencillo, titulado la presentación rumbo al crecimiento. Yo he puesto un interrogante porque ciertamente todavía pues, no es más que un deseo, creo yo, aunque poco a poco parece que vamos notando algo, ¿no? Pero todos deseamos que eso se materialice, ¿no? Y el guión que voy a seguir es básicamente el que están viendo ahí. Haremos una pequeña introducción viendo un poco lo que han sido los últimos 5 años, el último lustro. Después iremos viendo el mundo, nos acercaremos a Europa, donde tenemos un pequeño problema o un gran problema. Y después trataremos de ver si hemos tocado fondo, qué indicadores nos dicen si hemos tocado fondo o no. Y finalmente terminaremos con las previsiones en las diferentes áreas geográficas. Bien, evolución económica, hay 3 figuras ahí. Estamos viendo arriba a la izquierda la tasa de crecimiento del PIB, tanto de la Comunidad Autónoma del País Vasco como en España. Bueno, lo que vemos que en los últimos 5 años básicamente ha habido una sincronía en el sentido de que nos hemos comportado razonablemente parecido. Quizá un poquito mejor en el caso de la Comunidad Autónoma, pero tampoco esta comparación es como para sentirse feliz, ¿no? Porque si pusiéramos ahí otros países, lógicamente se verían nuestras debilidades, ¿no? En cuanto a los precios, si miramos a la derecha vemos exactamente lo mismo, una clara sincronía, y quizá el elemento más dramático es la tasa de paro, que la vemos en la figura de abajo, donde claramente se ven que las tasas de paro son importantes. Es verdad que hay un gap entre las magnitudes, la magnitud de la tasa de paro española y la tasa de paro de la comunidad, gap que se ha ido abriendo, pero en cualquier caso, si la tasa media de la zona euro está en el 12%, pues ciertamente estamos por encima, tanto en el caso de la comunidad como en España, ¿no? Y vamos a pasar ahora a tratar de ver el mundo, ¿no? ¿Cómo se ha comportado el mundo? Ahí, en la figura, se puede ver cómo se han comportado los países de la OCDE a lo largo también del último lustro. Básicamente estamos viendo la misma figura, hombre, con una diferencia importante, porque el último dato, por ejemplo, el año 2012, nosotros estábamos en recesión y ahí no están en recesión, ¿no? Es decir, ciertamente hay crecimiento, ¿no? Pero lo que sí se nota es cómo en 2008-2009 se implementaron unas políticas muy, muy importantes desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista monetario. Esas políticas consiguieron que las economías saliesen en 2010, pero ciertamente luego ha habido una nueva fase de agotamiento, ¿no? De ese crecimiento, que en nuestro caso nos ha llevado de nuevo a la recesión y que en el caso de la OCDE, bueno, pues ha habido una clara desaceleración, ¿no? También lo cierto es que todas esas políticas lo que no han conseguido ha sido disminuir la tasa de paro, ¿no? Mejorar las magnitudes del mercado laboral. Pero la realidad del crecimiento, porque eso es a nivel global, bueno, un global que es los países de la OCDE, pero la realidad del crecimiento es diferente según las zonas geográficas. Y es lo que pretendo ahora repasar brevemente en las siguientes 3 transparencias, ¿no? En primer lugar está Estados Unidos. Estados Unidos ha conseguido, de alguna forma, tras implementar también unas políticas terriblemente agresivas, tanto fiscales como monetarias, ha conseguido un cierto nivel de crecimiento sostenido en torno al 2% y las expectativas son a mejor, con todos los problemas que ellos tienen. Como saben, acaban de terminar o acaban de dar un pequeño carpetazo, al menos temporalmente, a la problemática que se estaban enfrentando en relación a la parálisis administrativa, ¿no? Pero ciertamente Estados Unidos ha conseguido tener un cierto ritmo de crecimiento y la realidad del crecimiento se ha establecido en Estados Unidos. De todas formas, como digo ahí, todavía, aunque la Reserva Federal ya ha advertido que va a comenzar
a reducir los estímulos monetarios o ha avisado de que puede haber una reversión, todavía, según la Reserva Federal, les queda recorrido, porque ellos estiman que la tasa de paro natural, lo que llamamos tasa de paro natural, sería algo así como la suma de lo que denominamos tasa friccional más la estructural, está en el entorno del 6,5%, y todavía esa tasa de paro en Estados Unidos es superior. Por lo tanto, todavía estiman que en la parte cíclica no han llegado al potencial de crecimiento de la economía, ¿no? Por otro lado están los países emergentes, ¿no? En cuanto a los países emergentes, es complicado plantear una transparencia que abarque a todos los países emergentes, y ahí lo que he planteado son fundamentalmente Brasil, Rusia, India y China, que digamos que son los más normalmente seguidos, ¿no? ¿Qué es lo que se nota? Bueno, han sido el sustento del crecimiento a lo largo de los últimos años, pero sí es verdad que en los últimos tiempos se está percibiendo una cierta desaceleración en el crecimiento en esos países, ¿no? Son países necesitados también de un cierto rebalanceo de la economía, ¿no? Concretamente en el caso de China, pues están tratando de alguna forma de orientar más o reforzar un tanto más la demanda interna, ¿no? Y veremos a ver si las autoridades tienen éxito, ¿no? Por otro lado, Brasil tiene pues hasta problemas sociales, y las últimas cifras apuntan también, al igual que India, una cierta desaceleración en el crecimiento. Y la buena noticia de este último trimestre ha sido Europa, que por fin ha salido de la recesión, al menos en cuanto a los países centrales, tanto Alemania como Francia, y después de unos cuantos trimestres que estábamos en negativo, ahí hay muchos países, pero bueno, digamos que lo relevante está en ese circulito que he puesto al final en la transparencia, donde se ve que en el último trimestre ya han comenzado a crecer los países digamos, centrales de Europa, y eso es un elemento, en principio, bastante positivo, ¿no? Pero sí que es verdad que Europa está tardando mucho, así como Estados Unidos, básicamente implementando también unas políticas muy agresivas, ha conseguido un determinado ritmo de crecimiento. Europa está tardando mucho en conseguir ese ritmo de crecimiento. Y es que la verdad que en Europa el problema que tenemos es que la respuesta que estamos dando a la crisis nos ha pillado con el pie cambiado. Ciertamente, desde el punto de vista de medio plazo, hemos dado con las teclas que pueden hacer que no se repita una situación como la que estamos viviendo ahora, pero desde la perspectiva del corto plazo, la verdad es que la respuesta está siendo muy poco ágil, ¿no? Y como digo ahí, yo solicitaría más Europa, ¿no? Es decir, que se tomasen decisiones mirando a eso, ¿no? A más Europa, ¿no? He dedicado un pequeño apartado a la crisis europea, y es que nos hemos dado cuenta ahora que ese diseño inicial de la eurozona, la verdad que era un diseño que era un tanto incompleto, ¿no? Ciertamente, supongo que lo que se esperaba en aquel momento era que en el momento en que desapareciese ese riesgo cambiario, en el momento en que teníamos una moneda única, se iba a producir una integración financiera, y por virtud de esa integración financiera se iba a conseguir que hubiesen flujos de fondos de los países, que los tienen, hacia los países donde tiene sentido hacer esas inversiones, ¿no? Y se iba a generar lo que en economía denominamos el crecimiento, el modelo de crecimiento a largo plazo. Ciertamente no ha pasado eso. Ciertamente lo que sucedió es que se generaron unos desequilibrios muy importantes de las balanzas por cuenta corriente. En definitiva, desembocamos en un endeudamiento del sector privado terriblemente importante en algunos países, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Y todo ello, además, en un ambiente en el que el riesgo era muy poco, de alguna manera, éramos muy poco sensibles al riesgo, ¿no? Ciertamente, después estalla una crisis, y tras estallar la crisis nos encontramos con que no solamente el sector privado estaba endeudado, sino que además el propio sector público tampoco había tenido un comportamiento coherente con lo que era el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y seguramente pues no se habían tratado de abordar o afrontar las reformas que eran ya también necesarias, ¿no? Esa crisis financiera que estalla inicialmente en Estados Unidos, automáticamente lo que origina es una debilidad en los sistemas financieros de algunos países, y a los gobiernos, al apoyar esos sistemas financieros, consiguieron simplemente formar ese bucle diabólico de relación entre lo que es el riesgo soberano y, por otra parte, el riesgo del sistema financiero, ¿no? Y en esas estamos tratando de dar respuesta a si somos capaces de romper ese bucle. Estamos en ello. Las últimas noticias todavía en cuanto a, que son prácticamente de esta semana, ¿no? En cuanto al mecanismo a lo que es la unión bancaria y el mecanismo de resolución, todavía
creo que no son todo lo buenas que deberían de ser, creo que todavía no sé si se va a conseguir romper ese bucle diabólico que ahí apuntaba, ¿no? Desde una perspectiva más de medio plazo sí se han hecho cosas para que no se repitan los acontecimientos que estamos viviendo. Es decir, sí hemos establecido mecanismos, es decir, ahí están todos los elementos donde hemos fallado. No hemos sido capaces de detectar los desequilibrios macroeconómicos que se estaban produciendo. Por otra parte, tampoco hemos sido capaces de tener una disciplina fiscal por parte de los países, ¿no? Y ciertamente el sector financiero era un sector que estaba regulado por una regulación nacional, por un supervisor nacional, cuando el sector financiero está integrado por encima de lo que es propiamente una regulación nacional. Por lo tanto, la verdad que en todos estos aspectos hemos, de alguna forma, cometido unas fallas muy importantes, y es que, como digo ahí, el diseño de la eurozona no estaba preparado para todo ello, ¿no? En ese sentido, lo que sí se ha hecho ha sido reformar la gobernanza europea, y hay una serie de instrumentos de supervisión que se han desarrollado en los últimos años, como el Six-Pack, que de alguna forma es un fortalecimiento de ese pacto de estabilidad y crecimiento. Se ha creado ese procedimiento también de detección de desequilibrios macroeconómicos. Luego está el Two-Pack, que de alguna forma es la comisión la que también emite opinión sobre los presupuestos nacionales, y otros mecanismos también de carácter intergubernamental, como puede ser, pues, por ejemplo, el Pacto Euro Plus o el Tratado de Estabilidad, como digo ahí, ¿no? Pero esto es a medio plazo. A medio plazo tenemos el instrumental necesario. Otra cosa es que estamos en mitad de una crisis y ahí tenemos que ser capaces de dar una respuesta que sea efectiva, ¿no? Y ahí es donde seguramente no estamos siendo todo lo buenos, y también es comprensible porque en el fondo somos una amalgama de países que cada uno está en una situación distinta. Bien, y con esto viene la gran pregunta que nos hacemos todos y que últimamente pues encontramos respuestas, afortunadamente más en sentido positivo, ¿no? Si hemos tocado fondo, ¿no? Si estamos saliendo ya, ¿no?, de esta. Bueno, la verdad que sería muy complicado plantear, y sobre todo además por el tiempo que tengo, sería muy complicado plantear una batería de indicadores para que pudiésemos evaluar a la luz de los datos si hemos tocado fondo o no. Evidentemente la cosa no está clara, ¿no? He hecho una selección bastante breve. Por un lado, he cogido un indicador de expectativas como es las expectativas de los consumidores. Bueno, ¿qué se está viendo en los últimos meses? A la izquierda están viendo los datos mensuales, que es como los recibimos, y a la derecha están trimestralizados esos datos, ¿no? Bueno, pues se está viendo que en los últimos meses se está percibiendo una mejoría, en cuanto los consumidores están percibiendo una mejoría del escenario. Hombre, todavía, evidentemente, estamos muy por debajo de otras cifras, de otros momentos del tiempo, pero sí que es cierto que se está empezando a percibir una cierta mejoría. Esa mejoría incluso se ha trasladado a esos indicadores, a ese indicador cuando lo trimestralizas, ¿no? Normalmente cuando lo trimestralizas siempre requiere un poco más de tiempo para recuperar para que eso se convierta en tendencia, ¿no? Por otro lado, y si nos fijamos en el sector industrial y en el sector servicios, ahí lo que tienen es un indicador que es el índice de los gestores de compras. Es un indicador interesante porque es un indicador que refleja la realidad, no solo las expectativas, ¿no? Y es un indicador que lo seguimos mucho, lo siguen también los bancos centrales, por su correlación, con la elevada correlación que tiene con el PIB. En las figuras lo que están viendo en la línea azul es el índice de gestores de compras y la línea roja es el Producto Interior Bruto, ¿no? Se puede ver que hay una cierta sincronía. Normalmente el PIB normalmente el PMI, el índice de gestores de compras, adelanta al Producto Interior Bruto, y por lo que podemos apreciar ahí, bueno, pues ese indicador en los últimos periodos está claramente creciendo, y bueno, eso puede adelantar que el PIB en los próximos trimestres pueda mejorar, ¿no? Puede darnos una sorpresa positiva. Y si miramos Europa y el mundo, estamos ya además en zona de expansión. No solamente se ve que los últimos datos son positivos, es decir, que estamos creciendo, sino que además estamos en zona de expansión. Este indicador se construye de tal forma que cuando está por encima de 50, entendemos que estamos ya en zona de expansión. Hombre, es cierto que estamos muy cerquita del 50, ¿no? Pero bueno, digamos que ya podríamos decir que técnicamente estamos en esa zona de expansión, ¿no?
Bien, desde este punto de vista, por tanto, con esos dos indicadores, un indicador de confianza del consumidor por un lado y por otro lado un indicador que hace un seguimiento a lo que es el sector manufacturero y el sector de servicios, pues da la sensación de que hemos tocado fondo y que es posible que hacia final del año comencemos a notar esa mejoría, ¿no? Lo que sucede es que si ahora miramos las series de la economía real, pues ahí esa mejoría todavía no la estamos notando, ¿no? Lo que tienen ahí es la evolución del Producto Interior Bruto de España, en el caso de España, tanto en datos intertrimestrales en la figura de la izquierda como interanuales en la figura de la derecha. Y, hombre, bueno, pues sí que es cierto que los datos intertrimestrales, los últimos 3 trimestres han tenido un recorrido positivo, pero todavía estamos en negativo. Es decir, el último trimestre del año pasado fue un menos 0,8, una caída muy abrupta. En el primer trimestre de este año hemos caído 4 décimas y el último dato ha sido un dato de una caída de únicamente 1 décima, ¿no? Y efectivamente en términos interanuales vemos que marcamos ese mínimo del menos 2,1 y ahora mismo estamos en ese menos 1,6. Da la sensación de que hemos tocado fondo, ¿no? Pero todavía estamos en negativo, tiene que materializarse esa sensación. Si miramos el mercado laboral, que de alguna forma también es otro elemento, bueno, va normalmente bastante por detrás de lo que es el PIB, ¿no? Pero es otro elemento también al que en estos momentos tenemos que ser muy sensibles, fundamentalmente por esa tasa de paro que tenemos, ¿no? Pues efectivamente vemos que tanto en términos de tasa de paro, arriba lo que tenemos es el paro registrado, la tasa de crecimiento del paro registrado, son cifras corregidas de variaciones estacionales, o sea que si cogen ustedes esa serie no les dará lo mismo, ¿no? Tienen un cierto tratamiento estadístico, ¿no? Pero sí que es cierto que los últimos datos ya apuntan a que no hay casi crecimiento en esa serie en términos trimestrales. Estamos en un crecimiento de un 0,4% cuando hemos estado, si se fijan ahí, en mayo de 2009, pues en unos crecimientos absolutamente espectaculares, ¿no? Y por otro lado, como un dato también interesante que puede darnos una idea de cómo se está comportando el empleo, es el dato de los afiliados a la Seguridad Social. Bueno, seguimos destruyendo afiliados a la Seguridad Social, pero sí que es verdad que, bueno, pues poco a poco también esa serie va convergiendo hacia ese cero, ¿no? Luego, en los cuadros con texto he puesto algunas magnitudes que pueden tener interés, ¿no? Ahí están, por ejemplo, cuántos afiliados a la Seguridad Social teníamos en 2007. Teníamos 19 millones de afiliados a la Seguridad Social. Y a finales del año pasado teníamos 16 millones, ¿no? O sea, una caída terriblemente importante. Exactamente lo mismo sucede con la serie del paro registrado, ¿no? El crecimiento, pues, ¿qué les voy a contar, ¿no? Es como para asustar. Si miramos la comunidad autónoma del País Vasco, si miramos a Euskadi, en Euskadi vemos también que llevamos 6 trimestres consecutivos encadenados con tasas de crecimiento intertrimestrales negativas, ¿no? Sí que es verdad que las tasas que estamos sufriendo en estos momentos son menos abruptas que las que sufrimos en su momento, ¿no? Allá en 2009, ¿no? Pero lo cierto es que estamos en una fase recesiva muy prolongada, ¿no? Y exactamente lo mismo se puede ver en términos interanuales, ¿no? Y sí que es verdad que también en Euskadi estamos notando un cierto retraso en esta mejoría con respecto, por ejemplo, a los datos de España últimamente, ¿no? Si miramos las magnitudes del mercado laboral, pues venimos a apreciar prácticamente lo mismo. El paro registrado ahora está abajo, en la figura de abajo, y ese paro registrado parece que ha marcado máximos ahí en 2012, bueno, mirando la última parte de la serie, y poco a poco va convergiendo hacia el cero, pero la última cifra, como apunto ahí, todavía es en términos interanuales un crecimiento del 10%, o sea que es importante, y pasa exactamente lo mismo con los datos a los afiliados a la Seguridad Social, ¿no? Bien, con todo esto, la pregunta es, bueno, pues ¿podemos decir que estamos tocando fondo? Bueno, tengo la sensación de que sí, ¿no? Lo primero porque es difícil ir más abajo. Es decir, estás en el fondo de la piscina y, bueno, cuando estás en el fondo de la piscina todavía no sabes si puedes seguir, además es una piscina con agua turbia, entonces todavía no sabes si has llegado al fondo, pero seguramente estamos o muy cerca del fondo o estamos ya en la senda de salida, ¿no? Lo que sucede es que ahí apunto en esa transparencia una serie de cuestiones que yo denomino clave, ¿no? La verdad es que, bueno, imaginemos que salimos, ¿no? La pregunta es, ¿y cómo vamos a salir? Es decir, ¿qué expectativas tenemos de esa salida, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es difícil pensar que la demanda interna pueda convertirse en el motor de la economía, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por muchas razones. Primero porque, como digo ahí, el sector público está en pleno ajuste y además ese ajuste va a continuar. Es decir, controlar el crecimiento de la deuda requiere crecer,
requiere tener superávit primario y requiere tener unos tipos bajos, requiere todo eso, ¿no? Sobre todo es muy importante crecer, sobre todo es muy importante crecer. Luego tenemos un sector privado que también está endeudado. Por tanto, es difícil pensar que esa demanda interna pueda ser el motor de la economía, ¿no? Necesitamos un sector financiero que esté saneado. Bueno, en ese sentido, yo no puedo decir que no, por lo menos porque en este caso estoy representando una entidad aquí, ¿no? Pero ciertamente el sector saneado, el sector financiero también es un sector que ha sufrido lo suyo. En estos momentos tengo la sensación de que estamos mucho mejor, desde luego, que hace unos pocos años, ¿no? Y la pregunta es, ¿puede ese sector exterior liderar el crecimiento? Y eso es lo que estamos tratando de observar, ¿no? Esta es una de las llaves. Estamos en ese proceso incipiente que apunto ahí, ¿no? Esa especie de círculo virtuoso que apunto ahí. Ese crecimiento exterior puede impulsar la inversión, esa inversión del sector industrial puede impulsar el empleo, el crecimiento de la renta, el consumo, la demanda interna en definitiva, ¿no? Y este círculo virtuoso es el que todavía está en su fase muy, muy inicial. Para el próximo año hay algunas instituciones que esperan que haya un crecimiento de la inversión. Y espero que ese crecimiento de la inversión no solo sea por reposición, sino que además sea un crecimiento de la inversión porque han cambiado las expectativas, ¿no? Bueno, estamos, insisto, en una fase muy incipiente de este proceso que confiemos en que se vaya materializando, ¿no? Y la duda que tenemos, la duda que al menos tengo yo es si vamos a ser capaces de tener un crecimiento suficientemente dinámico como para que podamos mejorar las magnitudes de ese mercado laboral que ciertamente pues son bastante vergonzantes, ¿no? Previsiones, y voy terminando. Bueno, en lo que respecta al mundo, ahí básicamente lo que vemos es el año 2012, 2013 y 2014. En lo que respecta al mundo, pues hay como una división muy clara, como siempre, los países emergentes que están en la parte final de la figura, a la derecha, pues lógicamente los rectángulos siempre son más elevados, pero si comparásemos esta figura con la que teníamos a principios de año, en determinados países desarrollados, los rectángulos empiezan a ser ya con cierta magnitud, ¿no? A principios de año, en los países desarrollados, los rectángulos casi tenían muy poquita altura, ¿no? En ese sentido, bueno, pues Estados Unidos, como he apuntado antes, es una clara realidad de cara al crecimiento, ¿no? Y debajo están los precios. En cuanto a precios, evidentemente, con la situación de la demanda global, he dejado de comentar una figura antes en la segunda transparencia porque es un tanto complicada, pero ciertamente desde el punto de vista global todavía no estamos al crecimiento potencial de la economía, por tanto no se espera que, dada esta situación de la demanda, tengamos problemas de inflación, ¿eh? Otra cosa es también luego que habrá que ver qué sucede con otros elementos como puede ser el precio del petróleo, ¿no? Y centrándonos en España, otro elemento muy, muy importante es si comparásemos esta figura, donde lo que están viendo a la izquierda, que es lo relevante, porque a la derecha están las tasas de crecimiento del IPC y ahí pasa exactamente lo mismo que antes. No se esperan problemas de inflación en España, evidentemente, ¿no? Dada la situación en la que estamos, ¿no? Pero en la figura a la derecha, hacia abajo, es decir, en azul, está lo que se espera para este año. Todos los opinadores que ahí aparecen, que ahí estamos incluso nosotros, yo creo que estamos los anteúltimos, he llegado a una edad en la que no veo ni con gafas, es una cosa complicada, eso es, somos los anteúltimos. Todos los opinadores para este año estamos pensando que evidentemente vamos a estar en negativo, ¿no? Y nosotros de hecho pensamos que la caída puede ser en torno del menos 1,4. Ahí coincidimos yo creo que prácticamente todos con el gobierno. Pero una buena noticia es que este gráfico ha cambiado mucho del mes pasado a este, ¿no? El mes pasado lo que esperaban los opinadores para el año 2014 era un comportamiento claramente peor que lo que esperamos ahora. Lo que esperamos ahora no es como para echar cohetes. Estamos esperando la media de crecimiento. La media de todos los analistas está en el 0,5%, ¿no? Esa es la expectativa media de crecimiento para el próximo año, ¿no? Los más optimistas esperan que España crezca un 1%. Y hay algunos que son pesimistas claramente y que todavía incluso esperan que el año que viene sigamos en recesión, pero son ciertamente los menos, ¿no? Estaríamos en ese entorno del crecimiento del 0,5, de Guindos 0,7, más o menos la expectativa del gobierno. Y comunidad autónoma, ¿no? Que es también obligado, ¿no? Nosotros solemos elaborar, bueno, tenemos dos formas o dos metodologías de análisis, no sé por qué pone Navarra, porque no debería poner Navarra, pero en realidad es Comunidad Autónoma del País Vasco. Ese es un fallo mío. Bueno,
Decía, nosotros tenemos dos metodologías de análisis y aquí lo que estoy volcando es una de ellas, la de más corto plazo, ¿no? La metodología de corto plazo es simplemente un seguimiento a la economía a través de una amalgama, de una panoplia, diría yo, de indicadores de los diferentes sectores que pretenden recoger, bueno, pues todo el conjunto de la economía, ¿no? ¿Qué es lo que se puede apreciar? Bueno, pues lo que se puede apreciar es que hacia finales de año, lo que están viendo ahí concretamente son dos líneas, la roja es el indicador, la azul es el PIB, simplemente es para que se vea que el indicador está construido para hacer un seguimiento al PIB, es decir, que si el indicador lo tiro para adelante, pues me está diciendo cuál es la expectativa de crecimiento del PIB, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo ahí es que hacia final de este año podemos estar acercándonos a ese dato intertrimestral que podría ser positivo, ¿no? Pero todavía no está del todo claro. Nosotros en julio, cuando hicimos la presentación del informe de economía, dábamos una tasa de crecimiento para 2014 del más 0,5 y nos hemos sumado también al carro, a la ola del optimismo, ¿no? Fundamentalmente por las expectativas que tenemos, que la mejoría europea puede traducirse en mejoría de nuestro sector exterior, ¿no? Nos hemos sumado también a ese carro y ahora mismo nuestra expectativa de crecimiento para el año que viene estaría en 0,8%, ¿no? Lo que sucede es que, como digo, estas tasas de crecimiento tienen su lado malo, ¿no? Su lado malo es que todavía no son suficientemente, digamos, dinámicas o intensas como para poder reducir la tasa de desempleo, ¿no? Apuntaba Guillermo de la Dehesa, también hacia la zona del verano, que en el conjunto en España necesitamos una tasa de crecimiento del 1,3% para poder disminuir la tasa de paro, ¿no? Bueno, no sé de dónde se sacó esa cifra porque ciertamente no lo explicó, ¿no? Pero estamos lejos de ello, ¿no? Posiblemente sean tasas de crecimiento que generen un crecimiento de los ocupados, es decir, que de alguna forma haya un crecimiento de los ocupados en la economía, pero no suficiente como para disminuir esa tasa de paro. Y por mi parte he terminado. Muchas gracias de nuevo a todos.